Estimados afiliados, buenos días. Es para mí un placer invitarles a esta webinar que vamos a dar el día de hoy sobre competitividad en la industria. Les presento al ingeniero Víctor Arcentales. Él es magíster en Administración de Empresas de la Universidad Politécnica Salesiana, ingeniero en Electricidad, especialización en Electrónica y Automatización Industrial de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL. Talleres en Programación Neurolingüística y Cierre de Ventas de la Universidad Casa Grande. Auditor interno en Sistemas Integrados de Gestión. Víctor será el expositor del día de hoy. Bienvenidos. Muy buenos días con todos. Espero que de entrada se encuentren muy bien en esta situación que se está viviendo actualmente y que todavía realmente no mejora los niveles que se desearía. El día de hoy vamos a conversar un poco de lo que es la competitividad de las empresas industriales y cómo esta está enteramente relacionada con lo que es la interdependencia organizacional. Dentro del entorno en el que actualmente se desenvuelven tanto empresas nacionales, extranjeras, un entorno globalizado, toda aquella empresa que quiera asegurar, mantener, crear, tener un crecimiento sostenido e ingresos a largo plazo, tiene que desarrollar un alto nivel de competitividad. Es algo imprescindible actualmente. Y aquellas empresas que todavía no tengan la oportunidad de estar en mercados de exportación, pues justamente un alto nivel de competitividad es lo que le permite obtener estas oportunidades de internacionalización. Una de las formas en que se evidencia el nivel de competitividad de una empresa dentro de su sector es el llegar a contar con productos que son más valorados por sus consumidores que los de otros participantes en su mismo sector. Actualmente, el tema de la globalización permite que todos los participantes en un mismo sector tengan, digamos, mayores facilidades para lograr adquirir ideas, adquirir estrategias que se estén manejando a escala internacional. Incluso, pese a que una empresa no esté en mercados de exportación hasta el momento, realmente ya se encuentra compitiendo a escala mundial, porque va a tener en su mercado competidores de ese nivel, competidores que realmente vienen de otros países y quizás estén con ciertas estrategias que estén más adecuadas a la época de las que uno esté aplicando. Pero ¿cómo nos encontramos de forma macro en términos de competitividad antes de entrar a nuestras empresas de forma ya más particular? ¿Cómo se encuentra Ecuador en términos de competitividad? Pues, de acuerdo a lo que realiza el Foro Económico Mundial, que es el Foro Económico Mundial, elabora un reporte de competitividad anual. Lo viene haciendo ya por 40 años, 40 ediciones hasta la presentada en el 2019. Y básicamente analiza ellos definen 12 pilares donde los establecen como, digamos, la infraestructura, términos de salud, términos de mercado, fortalezas de la economía. O sea, son algunos pilares que ellos consideran en análisis en los que comparan con un 100%, con digamos, una evaluación, un nivel referencial que ellos determinan, pues 140 naciones son las que entran en análisis. Entonces, de estas 140 naciones, aquí quizás tienda a confundirse, pero bueno, quienes estén, los países que he puesto aquí, que son Ecuador y ciertos países de la región, en las posiciones que se encuentran, obviamente los que estén con números más bajos van a ser los que estén mejor posicionados. Entonces, Ecuador en las dos últimas ediciones, 2018-2019, ha estado
en la posición 86 y en la 2019 cae cuatro posiciones relativamente y se ubica en la posición 90. Entonces, pero podemos observar cómo nos encontramos con otros países de la región y teniendo una mejor posición exclusivamente que Bolivia y Venezuela, quienes están en la última edición en la posición 107 y 133 respectivamente. Tenemos como mejor, digamos, exponente en países de la región a Chile ocupando una posición número 33. Ahora, lo importante en este reporte, realmente, y que lo voy a dejar como un enlace de una referencia que es de interés, si han tenido la oportunidad de revisarle a detalle, lo hace de una manera bastante segregado. Es decir, indica cada uno de los pilares bajo los cuales evalúan la competitividad y se podrán ver que Ecuador en ciertos pilares tiene mejor participación que otros. O sea, realmente en términos de salud, por ejemplo, no estamos relativamente bien puntuados, de un 100% estamos por el 80%. Igual ahí hay un análisis bastante segregado que se puede ampliar mucho más. Pero, por ejemplo, en temas de mercado, o sea, estamos puntuando 48, 50, justo lo volví a revisar, y son las posiciones en las que estamos en términos de mercado. Sin embargo, es el promedio de los países latinoamericanos y considerando el Caribe. Entonces, así estamos a nivel macro. O sea, así estamos a nivel macro, Ecuador en una posición 90 de 140 naciones, y es algo que nos hace ver que realmente quizás no estamos considerando estos temas de competitividad de la forma como debería hacerse. Pero esto es a nivel macro. Ahora, preocupémonos a nivel de nuestras empresas, que en su conjunto, las industrias, son las que van aportando también a subir, a mejorar a nivel de país. Entonces, básicamente, la competitividad la vamos a ir revisando como la unión de varias medidas. O sea, la dividimos, la competitividad no es un valor del que vamos, o sea, es una variable de la que vamos a decir, este número de competitividad, pues, esta medida de competitividad tiene tal empresa como un número independiente, sino que es la suma de muchas medidas. O sea, de la variable, desglosamos varias medidas, y de cada medida, a su vez, definimos varios índices de análisis. Por ejemplo, la que mencionábamos a nivel de naciones, competitividad que hace el Foro Económico Mundial, los índices de análisis tienden a ser 93 índices. De ahí tiene 12 pilares y bueno, y así define lo que es la competitividad. Entonces, lo que yo quiero exponer aquí un poco son algunas medidas de competitividad que aplican a lo que son las empresas industriales, fabricantes y comercializadoras de sus productos, y algunas de ellas pues aplicarán también a empresas netamente comerciales, más otras no. Quizás hayan otras medidas de competitividad también con las que se puedan incluir y lo conversemos más adelante. Como medidas de competitividad aplicadas a empresas industriales, yo he querido anotar las que presento en esta diapositiva, empezando por el tema de lo que son los costos, asociados también a su vez al tema de precios, podríamos analizarlo de forma separada, lo que es la medida de calidad, lo que es excelencia logística, cuotas de mercado, aplicación de las tecnologías de la información y comunicación, recursos humanos, la tecnología, la capacidad de producción, el marketing y la innovación. Cada una de estas medidas, a su vez, nosotros podemos segregarla mucho más, y es así que definimos los índices de análisis. Entonces, por ejemplo, he querido tomar algunas de estas medidas, como lo es la calidad. Puedo yo definir como índices certificaciones, percepción del cliente. Yo he definido dos índices. El propósito es que
en cada una de nuestras industrias definamos cuáles son las medidas que aplican, y no necesariamente 10 como yo ponía en la diapositiva anterior. Sino yo puedo decir, quiero hacer un análisis de competitividad y voy a definir 6 medidas, ¿ya? Voy a definir 6 medidas y voy a hacer la evaluación con las mismas. Lo importante aquí es tener en cuenta de que la competitividad no la analizo de una manera aislada y realmente tengo que hacer una recopilación de información con los instrumentos que sean necesarios y suficientes para saturar la mayor cantidad de información posible de mi industria, de mi empresa y de mis competidores, de todos los participantes de mi sector, o por lo menos de los más representativos que por experiencia se lo considera así. Entonces, definíamos la medida de calidad y yo digo, bueno, mi industria es altamente estandarizada, considero que las certificaciones es un índice muy importante a evaluar. Entonces, número de certificaciones será uno de los parámetros que me irá puntuando en términos de la medida calidad en la variable competitividad. Percepción del cliente, entonces defino para esta percepción, para obtener información de este índice, tengo que llevar a cabo encuestas. Entonces hago el cálculo de mi muestra, de acuerdo a la fórmula de poblaciones finitas, y llevo a cabo las encuestas, obtengo la calificación de percepción del cliente. Entonces, lo mismo si defino como una medida relevante la excelencia logística, entonces, ciertos índices que yo comento, cobertura, tiempos de entrega, y que incluso al elaborar la encuesta que decíamos de percepción del cliente, estaríamos no haciendo una encuesta solo para percepción del cliente. Esa encuesta me va a permitir obtener la evaluación de varios índices. Entonces, defino como medida cuota de mercado, listo, quiero saber, recopilar toda la información de fuentes secundarias, realizar una investigación de gabinete, y obtener la participación en mercado nacional, cuál es la participación de mi empresa y de mis competidores en mercados de exportación, cuáles son los segmentos a los que tengo alcance de acuerdo a mi gama de productos, puedo yo contar con muchos más productos o con una línea diferente que mis competidores. Entonces, todo eso me va puntuando en cada una de estas medidas. Lo mismo si definimos innovación, no únicamente como aplicar nuevas tecnologías, sino puedo decir llevar a cabo nuevos procesos en producción, nuevos procesos en marketing, implementar nuevas aplicaciones de tecnologías de la información. En mi medida de capacidad de producción puedo definir exclusivamente puesto como capacidad de producción instalada y capacidad de producción utilizada. De ahí pueden derivarse muchas más. Como puedo definir como índices cuál es el conocimiento y cómo está dada la difusión de la cultura organizacional de mi empresa, cómo es la participación de todos los grupos de interés de mi organización y cuál es la actitud ante el cambio desde la alta gerencia hasta todos los rangos jerárquicos inferiores, cómo está organizada. Lo que se busca al analizar la competitividad, y es lo que se puede ver, la importancia que se ha venido viendo con el Foro Económico Mundial, este reporte que decíamos 40 años, y al querer hacerlo en nuestra organización, básicamente es lograr determinar cuál es nuestro nivel de competitividad y que podamos plantear estrategias que estén adecuadas a la época. ¿Ya? Las medidas y los índices que vayamos evaluando, por supuesto que van a ser diferentes con el paso del tiempo. Entonces, al analizar una competitividad a nivel de naciones, ¿qué es lo que se busca? Bueno, se busca que todos los grupos de interés, digamos políticos, empresarios, logren definir cuáles son las estrategias para poder mejorar las economías de sus naciones y ofrecer mejores oportunidades a la sociedad. Entonces, realmente es algo que se puede hacer una analogía a la empresa, y es lo mismo. O sea, ¿cuál es la importancia de que yo lleve a cabo
un análisis de competitividad de mi industria, de mi sector, pues básicamente es mejorar la economía de la organización y a su vez presentar mejores oportunidades a todos mis colaboradores, a todos mis grupos de interés. ¿Cómo se asocia el tema de competitividad con la interdependencia organizacional? Realmente es algo que se ve bastante, quizás diría yo, obvio, ¿no? Indicábamos estas medidas de competitividad y si nos dábamos cuenta, cada una de estas medidas eran actividades que se desarrollan en diferentes áreas. Es así que hablábamos de costos. Bueno, podemos tener un departamento de costos, lo puede llevar a cabo nuestro departamento de contabilidad, de auditoría. Lo que es las medidas que hablábamos de calidad, pues lo estará desempeñando nuestro departamento de control de calidad. Lo mismo en nuestro departamento logístico, cuota de mercado, la va a desarrollar o la va a liderar nuestro departamento comercial. Las tecnologías de la información y comunicación va a ser liderado por nuestro departamento de sistemas, y así como lo es nuestro departamento de recursos humanos, nuestro departamento de producción, nuestro departamento de marketing, son quienes lideran o desarrollan las actividades que están asociadas a las medidas que indicábamos. Aquí nos vemos, por ejemplo, innovación y tecnología, porque son medidas que están relacionadas realmente a todas las áreas. Lo mencionábamos, innovación en marketing, innovación en quizás en software de planificación de la producción. Entonces, allí se ve la relación entre las medidas y cada uno de los departamentos. Ahora, la importancia que se da en el desarrollo de cada una de las actividades de los departamentos, de no verlo de forma aislada, es justamente lo que vamos a conversar un poco. Y es allí donde se da este término de interdependencia organizacional, de sinergia entre departamentos. Y lo quería, digamos, exponer con esta reflexión. No se puede desarrollar y mantener un alto nivel de competitividad si no se crea y alimenta una cultura organizacional de apoyo, de sinergia interdepartamental y la alineación de todos los esfuerzos de cada área a un objetivo común. ¿Qué ocurre? Que hay muchas empresas que tienen en el mercado ya un, digamos, significativo tiempo, bastantes años en el mercado, que han logrado desarrollar con el paso del tiempo, con el paso de los años, un alto nivel de competitividad. Son líderes en temas de calidad, pueden ser líderes en temas de tecnología, mas sin embargo, si las empresas se mantienen con prácticas invariables, puede llegar a ser inevitable que se dé la situación que se presenta en la gráfica, o sea, que a términos de competitividad, a través del tiempo, yo comience a disminuir, ¿ya? Comienza a disminuir, lo mencionábamos, la competitividad no como un valor, aquí se ve como que si fuera un valor individual, pero no, aquí están asociados cada una de las medidas. Puedo decir cómo está mi competitividad en la medida de calidad, listo, soy líder. ¿Cómo está mi competitividad en la medida de tecnologías de la información y comunicación? Posiblemente ahí es donde estoy quizás fallando. Y lo importante aquí es recordar que el tema de tiempo es fundamental, porque el mercado en el que nos desenvolvíamos algunos años atrás no es el mismo en el que nos estamos desenvolviendo ahora. Y era lo que decíamos, la globalización permite que, así como existe el término países o naciones emergentes, nosotros tenemos también, si somos líderes, podemos estar viendo que hay allí competidores emergentes. O sea, hay otras empresas que quizás no llegan todavía a los estándares más altos que los líderes del mercado han establecido, mas sin embargo están en camino y se va evidenciando. Eso vienen a ser los competidores emergentes. No podemos considerar que porque somos líderes en una medida de competitividad, como
siempre ponemos este ejemplo de calidad, el desempeño en esa medida me va a compensar un débil desempeño en otra. ¿Ya? No podemos descuidar ninguna de las áreas, de nuestra organización, ninguna de las medidas de análisis, si queremos mejorar nosotros lo que es la competitividad. Y realmente aquí se tiene un trabajo muy importante y trabajo conjunto entre lo que son la alta gerencia y posiblemente estaría más asociado a lo que es nuestro departamento de recursos humanos, la comunicación interna que permita definir claramente un objetivo común, hacia el que se muevan todos los departamentos. Con este gráfico yo quería aquí hacer digamos, un comentario de cómo se da digamos, esta sinergia, esta interrelación entre todas las áreas de nuestra organización. Digamos que como departamento comercial tengo que llevar a cabo una oferta a un cliente, entonces junto a mi cotización, junto a mi oferta comercial, tengo que yo ligarla con su respectiva oferta técnica. Entonces, a partir de comercial, yo creo requerimientos para diversas áreas. Para planificación de la producción, bueno, pues requiero que me realicen el cálculo en cuanto a qué tiempo de entrega podemos ofrecer el producto a cotizar. Genero otro requerimiento a mi departamento de desarrollo de producto, a mi departamento de ingeniería de producto, de que me elabore las respectivas fichas técnicas de dicho producto, cuáles son la hoja maestra, cuáles son las certificaciones que va a cumplir, todo en el respectivo documento que me tienen que entregar. A mi departamento de crédito, a ver, este es un cliente nuevo, necesito que genero el requerimiento de hacer el análisis de los montos, el hacer el análisis de los cupos, plazos a poderle asignar a este cliente. Y así a mi departamento de marketing, vamos a empezar una campaña de marketing, activaciones con este cliente nuevo. Y a mi departamento de calidad, listo, cuáles son las pruebas que nosotros ofrecemos en fábrica, cuáles son las pruebas que ofrecemos en sitio, cuál es el acompañamiento en términos de calidad. Entonces, desde comercial desarrollé varios requerimientos a diferentes áreas y así puede ser en el sentido contrario, es decir, puedo desde planificación de la producción tener que desarrollar requerimientos a mis otras áreas. Lo importante aquí es que cuando se generan estos requerimientos, se puede llegar a caer en un error. Digamos, cuando cada uno de mis departamentos me responde, me dieron mi tiempo de entrega, se realizó ese cálculo, me dieron las fichas técnicas, se asignó el crédito al cliente, tenemos elaborada la campaña de marketing, tenemos toda la explicación técnica en cuanto a acompañamiento en términos de calidad. El negocio puede darse como también se puede tener la situación en la que por A o B motivo no se lleve a cabo. Y cuando no hay una retroalimentación de cuál fue el propósito del trabajo realizado por cada una de las áreas, cuando no se tiene entonces una valoración del trabajo de cada una de los otros departamentos. Si se cae el negocio, posiblemente haciendo una retroalimentación hacia cada uno de los departamentos, lleguemos a identificar que en términos de calidad no estamos ofreciendo lo que el mercado exige, lo que nuestros competidores están ellos ofertando. Quizás el acompañamiento, cuando la instalación de mi producto está realizado, nuestro acompañamiento no es el más adecuado, se requieren nuevas estrategias en marketing, pero si no se da esa retroalimentación hacia cada uno de los departamentos,
realmente tiende a haber sido una gestión conjunta sin sentido. Entonces, es allí cuando se debe de crear esta cultura organizacional en la que se tenga un objetivo común que permita dar sentido al trabajo de cada una de las áreas, se pueda empatizar en el trabajo de cada una de las áreas, es decir, yo realmente conozca cuál es el trabajo y lo que en sí conlleva el trabajo de las otras áreas, orientar las tareas y los recursos, por lo que comentábamos. Si el negocio no se dio por alguna falencia en alguna de nuestras áreas, pues deberíamos estarlo orientando nuestros recursos, tanto humanos como económicos, hacia mejorar esas condiciones, hacia innovar en alguna de esas áreas para estar acorde a lo que el mercado actualmente viene ofreciendo. Me gustaría bastante que a raíz de lo que vamos conversando hasta el momento, desde su experiencia pudieran acompañarnos con sus comentarios, con sus aportes, de qué otras medidas de competitividad ustedes consideran sean aplicables a las empresas industriales, y a su vez también experiencias propias en las que puedan haber evidenciado la importancia que se da de tener esta sinergia, este trabajo conjunto, esta retroalimentación entre los departamentos que esté asociada a elevar nuestros niveles de competitividad. Doctor, soy Henry Andón, buenos días. Henry, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto saludarle. Igualmente, muchas gracias por lo que estás explicándonos, que me parece muy bueno y muy oportuno. Siempre nos encontramos con bastantes teorías que al final de cuentas son las mismas, pero con otros nombres. Pero normalmente son desarrolladas en países, reiterando, desarrollados. Pero en el Ecuador tenemos en Latinoamérica en general, un ADN de malos planificadores. Los latinos no planificamos, ni siquiera planificamos el próximo fin de semana, peor una gestión. Y la otra cosa, hay mucha renuencia en el tema de seguir los planes. Yo manejo muchas empresas, he manejado muchas empresas en mi vida, y no es un tema del gerente o de la empresa, es un tema de nuestra sociedad realmente. Yo creo que mi aporte sería que gracias a esto del COVID, el uso de mayor delegación implica a la fuerza, en este caso, de que se usen más los indicadores. Y eso ayuda mucho, porque en rato que usemos más los indicadores, porque nos toca, porque obviamente casi la mayor parte de los jefes no pueden estar en campo todo el tiempo, ya sea en la parte comercial, la parte financiera, que hacen mucho teletrabajo, inclusive en la producción, separando los obreros y los supervisores de primera línea, inclusive los otros ya nosotros mismos decimos que traten de hacer teletrabajo. Yo creo de indicadores, los que usen en la empresa, ya pasa a ser una cosa más mandatoria y más, ¿cómo se puede decir? Más intensa, y yo creo que eso es lo que debemos preocuparnos ahora. Cada empresa aterrizar con más indicadores y más indicadores y más indicadores que tienen que salir de la estrategia tiene que salir el plan, del plan tiene que salir las acciones, ya tienen que salir los indicadores. Yo creo que hay que aprovechar eso, porque, entre comillas, gracias a este bendito virus, bendito por todos los males que nos ha causado, yo creo que sí debemos aprovechar para mejorar nuestra manera de manejar las empresas. Muchas gracias. Muchas gracias. Justamente de lo que menciona Henry, es cierto, es totalmente cierto. El uso de indicadores se vuelve cada vez más imprescindible en las empresas,
Creo que los indicadores son fundamentales, más creo que se puede caer a veces en un error cuando se establecen indicadores, digamos, por área. ¿Y qué pasa? Que se llega a dar una situación en la que cada área se preocupa de cumplir sus indicadores, como debe ser, cierto. Más sin embargo, no se da, ¿cómo ponerlo? No se da sentido a ese indicador, es decir, se termina viendo como un número y que si surge un problema, cada área trate de lavarse las manos para que no le llegue a afectar a sus indicadores, puede caerse en ese error. Yo creo que es sumamente importante, y porque es trabajo de alta gerencia, cuando el llevar a cabo estas reuniones digamos, con los principales gerentes de cada área, ¿no? Pero que se dé esa retroalimentación. O sea, que se dé esa retroalimentación en cuanto a la exposición, de cuáles son mis indicadores, cuáles son los resultados de los mismos que he obtenido en los periodos de tiempo que se estén analizando, sea trimestral, semestral, anual, y cómo esos indicadores se pudieron haber visto afectados digamos, no afectados, pero sí, digamos, el resultado que esté asociado a otro departamento. O sea, me animo a poner como ejemplo algún indicador en términos comerciales, como puede ser, digamos, el crecimiento de ventas anuales. ¿Cómo se pudo haber visto afectado con el desarrollo en el departamento de marketing? Quizás en mi organización quitar recursos a mi departamento de marketing, y eso terminó afectando a mis resultados como departamento comercial. Pudo haber estado allí también asociado. O sea, el término, la cuestión con los indicadores, con estos índices, es que no se los trate de forma aislada de cada departamento, sino que realmente se tengan estas reuniones de retroalimentación, al menos entre todas las gerencias, ¿no? de cada área, porque si no, que va a quedar en los archivos de cada departamento, o quizás para cumplir nuestras auditorías internas, a lo que nos pidan esta información, la información para presentarla, y más sin embargo no nos están ayudando a crecer a crecer, ni nos están llevando a ninguna dirección asociada a la visión de la empresa. Entonces, creo que eso es muy importante. No sé si alguien más quiera acotar algo adicional desde su experiencia, sobre todo este tema de la sinergia entre los departamentos. Creo que sí puede haber bastante experiencia que pueda aportarse. A todos. Buen día. Sí. Buenos días. Es lo que quiero comunicar, que el impacto ahorita en el tema de tecnología está teniendo bastante relevancia a nivel de competitividad en las empresas, ¿no? Como decía, el tema de los indicadores, básicamente, bueno, hace tiempo atrás tuve una reunión con 22 empresas más, y a nivel de esas 22 empresas que eran de diferentes ramas, casi la mayoría tiene sistemas integrados, ¿no? Sistemas ERP, sistemas banco. Pero la alineación con los objetivos estratégicos estaban un poco divorciados. Se dio algunos ejemplos de empresas internacionales en las que todo este tipo de indicadores, cómo van las ventas, los objetivos hacia el cliente, son en línea, ¿no? O sea, una de las mayores
debilidades que veía a nivel de nuestras empresas era el mantener la información en línea y la gran incidencia que tiene estar conectado con el cliente. Sin embargo, yo creo que por ese lado, como decía anteriormente, sí yo veo la necesidad de meternos un poco más en el tema tecnológico, ¿no? A nivel país, si ustedes ven también, la educación tecnológica es muy baja a nivel de Ecuador. Entonces sí tenemos una deficiencia técnica en cuanto a nivel país. Y a nivel conectividad, sí nos hace falta un poco integrar toda esa información que está en línea en los VAN, SAP, en cualquier sistema integrado que tengan las empresas, alinearla un poco con la estrategia. ¿Cuál es el temor a nivel de la mayoría de industrias que participaron? El tema de la seguridad informática, ¿no? El exponer toda la información de nuestros negocios y que esté expuesto a hacker y todo esto. Fue uno de los mayores problemas o temores que tenían la mayoría de las empresas y de hecho en Ecuador. Pero internacionalmente ese temor ya está un poco más débil porque la tecnología son las que le está dando la información para toma de decisiones inmediatas. Entonces sí, yo creo que por esa parte a nivel de país sí falta todavía, ¿no? No son todas las empresas, pero me parece que a nivel general sí esa parte se debe de mejorar un poco más en el tema del Internet de las cosas, de que todos los indicadores salgan en línea sin que haya necesidad de que alguien ingrese y que el cliente esté viendo cómo van sus pedidos, o sea, enfocado más al cliente y a los objetivos estratégicos de la empresa, ¿no? Mi opinión personal para esto. Claro. Muchísimas gracias. Realmente me parece muy relevante lo que comentas, y es porque justamente las TICs, básicamente lo que mencionas que está asociado a lo que es Big Data, mencionaste Internet de las Cosas, todo esto es parte de la nueva y conocida cuarta revolución industrial. O sea, estos términos que mencionamos junto a los de inteligencia artificial, es hacia donde se camina. Y es aquello que permite incluso que países, digamos, sí, somos pequeños, ¿no? Países en desarrollo, a través de las TICs y la globalización, estemos cada vez más cerca de tener una rápida transferencia de ideas, de tecnologías de otros países desarrollados. No a los tiempos que anteriormente decíamos teníamos que esperar. Literal era así, o sea, eran 10, 5 años para que una tecnología en otro país se llegue a poder implementar acá. Ya no, se han tirado abajo muchas barreras que a su vez nos permite tener más oportunidades de innovar y tener nuevas formas de desarrollarnos. Yo creo que con esto del COVID, por ejemplo, pudo evidenciarse bastante a dónde está, en qué nivel está cada empresa en esta medida de tecnologías de la información, de aplicaciones web, móviles, como decía, de estos ERP, quizás en temas comerciales los CRM. O sea, ¿dónde está cada empresa? Porque se puso a prueba muchas organizaciones que no podían desempeñarse con teletrabajo. O sea, muchas empresas ya estaban en ese nivel y no les fue muy difícil el coger y que los trabajadores cuenten con todos los equipos y toda la tecnología asociada para desarrollar un teletrabajo. Más sin embargo, otras empresas sí les costó y ha sido un proceso de adaptación, un proceso de inversión, el poder adaptarse a esta nueva normalidad y evidenciar dónde están a nivel de tecnologías en su empresa. Entonces, el tema de la seguridad informática, lastimosamente, eso sí es digamos, un parámetro que es a nivel nacional, a nivel de país,
en el que debe ser desarrollado. O sea, es básicamente quien ofrece esa seguridad, esa plataforma, realmente es el país. Las empresas pueden optar por por la contratación de servicios que le permitan sentirse más seguros. Sin embargo, ahí se va perdiendo en otros espacios, porque es algo que en otros países, o sea, otros competidores extranjeros, lo tienen ya surtido por el mismo país. Entonces, todavía tenemos bastante que crecer en temas de seguridad de la información, y es uno de los parámetros que pueden revisar en este reporte del Foro Económico, donde realmente estamos mal puntuados. No sé si alguien más quisiera acotar algo. Muchísimas gracias por el aporte hasta el momento. Creo que este tema de competitividad tiene mucho para derivar en cuanto a opiniones se refiere, sobre todo porque desde nuestras empresas estamos en diferentes niveles, digámoslo así, y creciendo en otros. Entonces, ¿alguien más que quiera aportar? Buenos días con todos, soy Guillermo Pavón. Una de las situaciones que yo considero muy relevantes en aquella posibilidad de establecer una sinergia interdepartamental adecuada para alcanzar un mayor nivel de competitividad es aquello que definitivamente tiene que ver con la gestión que se realiza en el ámbito prácticamente del talento humano dentro de las empresas. Y una de las situaciones que nosotros advertimos normalmente es aquella que tiene que ver con la forma en que se desempeña la actividad o la forma en que desempeñan la actividad todos los colaboradores. Que podríamos decir, la una es por una motivación intrínseca y la otra es por una motivación extrínseca. Y claro, cuando la motivación es intrínseca, ¿no es cierto?, es aquello que podríamos decir que la gente está empoderada, que la gente está directamente convencida respecto de aquello que está haciendo y lo que supone desde el punto de vista del objetivo que tiene la organización. Pero la otra, en la extrínseca, es aquella en donde nosotros advertimos definitivamente las dificultades que se generan en lo que tiene que ver con esta posibilidad de esa sinergia interdepartamental. Porque al final del día estamos condicionados a aquello que nos permite nada más advertir que la gente hace las cosas porque tiene que hacerlas, mas no porque realmente, ¿no es cierto?, le gusta lo que hace o tiene que ver, ¿no es cierto?, con aquello que le permite dar todo lo que éste tiene de por sí para su desarrollo. En este contexto yo diría, ¿no es cierto?, que lo importante de lo que supone procurar esa competitividad es entonces el nivel de empatía o de desarrollo que hemos alcanzado internamente en la empresa para ir alineando objetivos personales con objetivos de la organización. Y eso es lo que estimo puede ayudar, ¿no es cierto?, significativamente a mejorar el desarrollo competitivo de las organizaciones. Claro. Muchas gracias por el aporte. Realmente concuerdo totalmente. El Departamento de Recursos Humanos es un área fundamental en una organización. Lastimosamente, me ha tocado evidenciar y conversar con algunos compañeros, amigos que están dentro de esta área, que a veces no es tomada como tal. Lastimosamente, se tienen empresas de recursos humanos donde básicamente su función es el de pagar nómina, el de asesorar a los clientes, clientes internos, a los empleados en temas de que decimotercero, que decimocuarto, o sea, cosas bastante que son parte de su función, más no diría yo la fundamental. Esas vienen a ser
actividades que están asociadas, que se tienen que desarrollar, pero muchas veces se evidencia que esa falta de importancia que se le dé al área de recursos humanos realmente viene desde arriba. Por eso yo mencionaba el tema de alta gerencia junto con recursos humanos y desarrollar estos planes de comunicación interna y que ahora se ve que son bastante relevantes. Y justamente se evidencia cuando uno logra apreciar la cantidad de oferta que actualmente hay de personas de recursos humanos que ahora son freelance y ofertan comunicación, temas de comunicación interna, empoderamiento de los empleados, estos temas de cómo liderar a tus jefes, o sea, son un sinnúmero de temas que se busca tratar, que le da la importancia que realmente tiene este departamento. Como decía, o sea, es un aspecto de motivación, por más allá de la que tenga el mismo colaborador, la motivación que le dé la empresa. O sea, y era lo que comentaba al decir, el definir objetivos comunes y esa parte de darle sentido al trabajo que el colaborador realiza, no solo, como dice Guillermo, que realmente se da, es cierto, el llevar a cabo el trabajo simplemente porque es mi función y porque al final del mes estoy recibiendo mi remuneración. O sea, entonces es allí donde juega un papel fundamental el área de recursos humanos y es una de las medidas que no puede faltar al analizar la competitividad de una empresa. Yo decía, bueno, tenemos 10, tomemos quizás 6, listo, pero en esas 6 va a tener que estar recursos humanos. O sea, realmente recursos humanos y dentro de la misma, el análisis de la cultura organizacional, ¿dónde está? Tiene que estar. Estas referencias que yo pongo aquí, ahí van a estar un momento para que se las pueda tomar. Son referencias que me parecieron muy, muy relevantes justamente cuando estuve desarrollando un artículo científico de este tema. Claro que un poco más cerrado, no era de una manera general de competitividad, sino que estuvo enfocado este estudio a una industria en particular. Sin embargo, estas referencias son a nivel general. Entonces ahí está también al último lo del Foro Económico Mundial, en su último reporte, eso sale inmediatamente al googlearlo y es de acceso público, son como 200 páginas, pero realmente vale la pena revisar el mismo. Con la idea que deseo que nos quedemos todos, es principalmente, debemos llevar a cabo un análisis de en qué nivel de competitividad nos encontramos en nuestra organización. Este análisis debe incluir, como decíamos, las medidas que yo defino son las más relevantes para mi organización. No puedo extenderlo, no puedo poner tantas medidas porque quizás el trabajo se va a volver infinito. Hay que ver con qué personal se cuenta para llevar a cabo este estudio. Pero no olvidar de que al estudiar la competitividad, defino mis medidas, defino mis índices, no es un análisis solo de mi compañía, es un análisis de todos los competidores o como decíamos, al menos de los competidores más relevantes de mi sector, en cómo se encuentran en cada uno de estos índices. Hay mucha información que es pública, hay mucha información que se logra obtener a través de entrevistas, a través de otros instrumentos como son las encuestas, que cada vez hay mayor facilidad para llevarlas a cabo, y que me permita en sí puntuarme en qué nivel de competitividad estoy en cada una de esas medidas. Como lo conversábamos, no podemos descuidar ninguna de las medidas, no puedo ser líder de calidad y tener un pésimo desempeño en términos de marketing o tener un pésimo desempeño en términos de innovación
o tener un pésimo desempeño en términos logísticos, porque lo que va a reflejar mi resultado es, cierto, tienes un alto nivel de competitividad en estas medidas, lo has creado a través del tiempo, mas sin embargo, muy difícilmente lo vas a lograr mantener. Recordando la facilidad que existe actualmente para que todos nuestros competidores, si es que, estoy hablando como que si somos líderes, porque si es del otro sentido, si nosotros somos quienes estamos emergiendo, es lo mismo. Tenemos que analizar nuestro nivel de competitividad, enfocar recursos en orden en cada una de las medidas que queramos ir mejorando de forma individual, pero no exclusiva. O sea, voy trabajando en una medida de competitividad, pero tengo que ir alimentando las demás. Eso en cuanto a realizar la importancia de realizar el análisis de competitividad. Al realizar un análisis de competitividad nos va a dejar bastante trabajo. Bastante trabajo es un análisis que tiene que ser realizado y socializado con las altas gerencias y de allí, a su vez, ellos con todos los grupos de interés, jefes de primera línea y todos los rangos jerárquicos. No se puede trabajar en un proyecto sin que la organización en general sepa qué es lo que se está haciendo y por qué tengo que contribuir y cuál es la importancia de mi aporte. Entonces, eso me va a permitir conocer el nivel de competitividad, más no olvidemos que el tema de cultura organizacional, si no está difundida, porque en muchas ocasiones se da, uno entra a una empresa y la ve, las políticas, la cultura impresa en grande y nos sorprendemos quienes llegamos a esa organización al conocer la misma. Realmente la misma no está difundida a todos los niveles de la organización y es allí cuando realmente se vuelve en un documento sin sentido. Una vez que se tiene el nivel de competitividad, genera trabajo para cada uno de los departamentos y es un trabajo que debe ser socializado. Socializado, se debe de retroalimentación entre todas las áreas y eso es lo que hemos tratado de explicar. O sea, no se puede desarrollar una empresa en altos niveles competitivos si no existe una sinergia, una retroalimentación entre todos los departamentos. Eso es sumamente importante y no olvidar que no sirve de nada crecer en una medida si no se piensa ir creciendo de forma conjunta con las demás medidas de competitividad. Eso es lo que quería compartir con ustedes en términos de competitividad. Les invito a que revisen sobre todo el reporte del Foro Económico Mundial, la última edición 2019. Se habla bastante de lo que es la cuarta revolución industrial, la industria 4.0, que también se conoce. Y a raíz de esa lectura surge bastantes ideas que creo que podrán compartirlas en sus organizaciones y realmente me encantaría que se las pueda implementar porque es a través de la industria que el país logra subir en términos generales en cuanto a la competitividad. A partir de nuestras industrias nace el poder ir subiendo en estas posiciones. O sea, realmente no depende del tamaño del país, sino del desarrollo y la productividad de sus empresas. Muchas gracias. No sé si alguien quisiera quizás consultar algo. Yo quisiera opinar, Víctor, antes de que te vayas, agradecerte mucho. Alguna vez yo revisé este tema de los índices de competitividad y claro, son muchos índices que son pretextos para echar la culpa a otros, ¿no? Que tienen que ver con el gobierno y las carreteras y un montón de cosas. Pero hay un indicador por ahí sueltito que dice más o menos, yo no me acuerdo, pero se refería a la capacidad, a la formación o a la competitividad de los gerentes, de la parte gerencial. Yo creo que esa sí no hay que echar la culpa a nadie. Esa es donde está bajo nuestro control y es la que debemos motivar. O sea, y no se habla de capacitación de tercer o cuarto nivel, sino
de capacitaciones de los líderes. Y la verdad es que ahí fallamos bastante. Esa es una realidad, porque en el Ecuador ya está mejorando porque hay nuevas generaciones y las nuevas generaciones ya son muy bien formadas. Hace unos pocos años, más bien los líderes de las empresas eran personas que tenían un ADN de emprendimiento muy bueno y por eso crecieron. Pero claro, ahora se requieren más conocimientos técnicos, más tecnologías y yo creo que ese sería el desafío nuestro. Y qué bueno que Fedimetal organiza estas cosas. Poco a poco la gente se irá uniendo porque obviamente hay mucha gente que cree que sabe todo y seguir con este tipo de cosas, Guillermo, no hay que desmayar porque siempre van dejando cosas importantes para nosotros. Les agradezco mucho de mi parte. Muchísimas gracias, Henry. Solo para acotar, sí, la medida que indica me parece que está registrada, creo que de manera general como skills, como habilidades en el reporte del Foro Económico Mundial. Y realmente sí, se evidencia que el país va mejorando en estos temas como dice, no es cuestión de los títulos, sino una capacitación continua, porque hay mucha capacitación, mucha oferta en cursos en cuanto a temas no solo liderazgos, realmente es de administrativos, hay diferentes ofertas a nivel nacional que va dirigido a la alta gerencia en temas directivos, y que lo que busca es mejorar y dar a los gerentes quienes han tenido ya tienen, como dice Henry, en su ADN esa capacidad de emprendimiento, dotarle de más herramientas que les permita a su vez elaborar nuevas estrategias y nuevas estrategias que vayan acorde a la época, porque hay que irlas actualizando. Lo que funcionó ayer ya posiblemente en 2 días, en un mes, en un año, en cierto lapso de tiempo ya no esté operativo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Víctor, y por supuesto a Incable por esta colaboración que nos hace no solamente a la Federación, sino a todos quienes interesados en este tema buscamos mejorar la situación no solamente de nuestras organizaciones, sino de nuestro país. Apreciamos mucho igualmente el tiempo que nos han dispensado quienes participaron en este evento y esperamos obviamente complementar este tema muy interesante, muy importante, que por supuesto hemos advertido en el poco tiempo en que Víctor nos ha transmitido su conocimiento, su experiencia. Es muy poco para topar todos aquellos aspectos que inherentes a pueden irse desarrollando. Esperamos obviamente continuar en este proceso porque estamos conscientes de que la única opción real de cambio que existe es aquella que tiene que ver con el cómo vamos nosotros mejorando el conocimiento, el desempeño de nuestra gente. Un gusto saludarles a todos y que tengan un buen día. Muchas gracias. Buen día para todos. Éxitos.